Atención a la última hora, porque después de este hito histórico que ha sido el apagón en España, que todavía nos ha dejado bastante conmocionados desde el COVID y sobre todo de la Dana que tenemos más reciente, este gran apagón que llevaba varios años anunciándose, pues tuvo lugar. A las 12:30 del día, prácticamente toda España a oscuras, fundido a negro, junto a Portugal, Andorra y gran parte de Francia. Es un corte de suministro que ha afectado a todos, incluso a la familia real. De momento se desconocen las causas, se han dado datos como demasiado técnicos, científicos, que la mayoría de la ciudadanía no conoce, y sabemos que no se descarta ninguna hipótesis. Bien, vamos nosotros un poco a lo que nos interesa, y es cómo pasó la familia real este apagón. Bueno, pues fueron de los privilegiados en este sentido, que tuvieron luz por cuestiones de seguridad. Zarzuela, evidentemente, pues todos sufrimos la catástrofe. Ellos también se fundieron a negro durante unos segundos, pero debido a un sistema de generación de electricidad como el que tienen en hospitales o en algunas grandes superficies, pudieron mantenerse con servicios mínimos. Según ha informado fuentes de Zarzuela, a pesar del apagón, se pudo celebrar la audiencia que el rey tenía previsto con el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, por cierto, del que no han liberado imágenes todavía. Se encontraba de visita de trabajo en España, y la sala de audiencias estuvo iluminada de forma parcial. Debido a la situación de emergencia, tenemos que decir que los reyes Felipe y Leticia recibieron todo tipo de enseres que garantizasen su seguridad tras producirse la falta de suministro eléctrico en el interior del Palacio de Zarzuela. Así que en el exterior se encontró una dotación de las unidades de intervención policial, órganos móviles de seguridad pública con la misión de actuar en todo el territorio nacional, principalmente en los supuestos de prevención y de peligro inminente o de grave alteración de la seguridad ciudadana. Ellos estuvieron seguros y protegidos dentro del recinto de Zarzuela, aunque no pudieron salir por un simple hecho de seguridad. Aún así, movilizaron a una gran dotación de fuerzas de seguridad del Estado. Y hay más. Al parecer, Leticia llamó a su madre para que acudiese a Zarzuela en ese momento en el que todavía estaban viables las comunicaciones. Pues la quiso mover a Zarzuela con el objetivo, de que no pasase una noche a oscuras como el resto de España. Desde Casa Real dicen que estuvieron todo el tiempo también en contacto con el presidente del gobierno para estar al corriente de la última hora. Y como jefe de Estado lo hemos visto presidir la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. En cualquier caso, tenemos que decir que sí tuvieron que atender de urgencias a la reina Sofía. A ver, os voy a pasar a leerlo. Es que tenemos mucho sobre esto. Entonces, años especialmente delicados para todos, pero en su caso ella hace poco que perdió un hermano, con lo cual sabemos que cuando vienen estas cosas, estas circunstancias raras, pues como que de repente dices todo lo que me está pasando, ¿no? Y en un periodo, pues ya digo, tan rápido. Bien, pues eso, que la reina Sofía, que sabemos que vive en el recinto de Zarzuela, aunque en otra residencia, pues también se quedó, España se fue al fundido a negro, se quedó sin electricidad, vino el apagón, al parecer se vivieron horas muy angustiosas. Recordemos que ella convive con ella su hermana Irene, que está quejada de una enfermedad y que necesita y que es dependiente en ese sentido.
Pues la reina Sofía de repente empezó a tener muchos miedos. Se están diciendo determinadas hipótesis y bueno, aunque ella tuvo luz, no la tuvo todo el tiempo. Dice, ella estuvo vigilada por las fuerzas de seguridad, sabía que esta situación podía volverse insostenible si continuaban los días. Así que lo que decidió fue no utilizar la luz. Parece que de noche sí se produjo algo que no sabemos, pero que dicen que tuvo que ser atendida de urgencia por esta dotación policial desplazada a Zarzuela. Sí, mira, lo dice aquí. Sufrió un ataque de ansiedad por todo lo que llevaba encima. Recibió atención médica en casa del mismo personal que atiende a su hermana. Y dice, y aunque tuviese móvil, pues como no podía conectarse con nadie, pues fue un poco lo que a la mujer le dio un poco por ahí. Vamos, un caos absoluto, todo lo que hemos visto en apenas 24 horas. O mejor dicho, lo que no hemos visto. Porque algunos hemos estado incomunicados totalmente demasiado tiempo, ¿no? También digo una cosa. No es un virus, no es otra cosa. Y en este sentido, pero bueno, no deja de llevar sus riesgos. Por último, quedaban Leonor y Sofía. Las cuales en este sentido pues han estado atentas a todo lo que sucedía, en este caso desde el extranjero. Hoy cumpleaños Sofía, la infanta Sofía se hace mayor de edad. Era el vídeo que tendríamos que haber sacado hoy, pero sin embargo la actualidad informativa manda. Y me queda Juan Carlos I. A ver, un momentín. Pues como decía, Juan Carlos I, que estuvo preocupado en este caso por sus hijas, no por su hijo, del que esperaba una llamada ante esta situación de emergencia, aunque fuera solo, para pedirle consejo. Pues no llamó ni a su mujer ni llamó a su hijo Felipe. Sí llamó a Elena y a Cristina y entendemos pues que de ahí fluiría más comunicación. Así que así están las cosas. Y como veis, hoy hay ruidos raros por el vídeo, pues porque no lo estoy grabando en el sitio habitual, porque uno sigue todavía más o menos incomunicado. Así están las cosas ahora mismo en España. A ver si nos restablecemos pronto y bueno, pues como antes de ayer a las 12:30. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.